¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto, primero, estar aquí, porque no siempre hacemos las cosas aquí. Y segundo, me da mucho gusto saludar a mi amigo Santiago Ronca. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Antes del libro, tengo una pregunta para ti, Santiago. Pinta mal, esto ya empieza peligroso. Trabajas mucho, Santiago. Trabajo mucho, sí. O sea, hace poco estuvimos sentados hablando de otro libro y hace poco, bueno, sentados cada uno en la lejanía y antes y tal. Pero este no es nuevo en realidad. Bueno, no es nuevo Claro. porque lo habías hecho. Habíamos hecho un podcast con Vanessa Bauche hace como 6 años, entonces ahora lo hemos sacado en versión libro, lo Pero no hemos es hecho lo en versión actual. Bueno, es divertido hacer lo contrario, ¿no? Normalmente los libros se pasan a podcast, esta vez hemos pasado el podcast al libro. ¿Y? Pero bueno, ¿Qué es te interesante. costó? ¿Qué te costó de esa parte? Solo un poco de darle un poco más de psicología, de profundidad, de atmósfera a los personajes. Pero lo cierto es que cuando fue escrito pensando en que había que mantener la atención del lector todo el tiempo, del oyente, que no lo suelte todo el tiempo. Entonces fue inspirado más por series de televisión que por libros, por Breaking Bad, por Ozark, por The Sinner, todas estas series de persona normal que cae al infierno. Y ahora es curioso como 6 años después, ese es el lenguaje que tienen muchos lectores. O sea, esa es la manera es el que hay que de ponerle. acceder a las historias. Y luego el tema, al final es un retrato de cómo las mafias se van tragando al Estado. Ahora, no es nuevo este tema para ti. Es que se ha vuelto más Hay actual. que decirlo, sí, pero no es nuevo. No, el tema no es nuevo. Es No, decir, claro. ese tema ya lo traes últimamente, ¿no? Bueno, Un no poco. sé si Ese las mafias tema- y el Estado, no sé si No, exactamente. pero sí el tema de las élites, por ejemplo. Ah, sí, por supuesto. Ese sí es tu tema, ¿no? Sí, 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 me Que aquí gusta. está tratado de otra manera y ahora lo hablaremos. Pero el tema sí es ese, ¿no? Es un tema que has traído, ¿no? Ese tema de dónde están nuestras élites latinoamericanas, ¿no? Sí, y normalmente están abusando de menores o con la mafia. Según el libro que... Según el libro que no, pero sí es Pero sí. este fenómeno de, en México le llamamos, pero ustedes también le llaman las burbujas. Es que a mí lo que me fascina de este grupo es precisamente que viven en una fortaleza, que vivimos, ¿no? Porque yo también vengo de ellas. Y entonces hay una fortaleza que le tiene miedo al mundo exterior. Incluso mi novela anterior también habla de una Lima amurallada del mundo exterior, pero el mundo exterior es el país. Y entonces esta realidad paralela en la que vive esta élite, este mundo paralelo, esta especie de comportamiento de secta, es muy bueno para una historia inquietante, para una historia perturbadora como la que a mí me gusta. ¿Qué te hizo que esta fuera, primero, contada, vista y la protagonista es una mujer? Y lo segundo, una mujer que no por fuerza ha vivido toda su vida en esa burbuja, pero cuando llega dice, por Dios, a mí que no me saquen de aquí, ¿no? ¿No? Claro, bueno, ya sabes que yo trabajo con monstruos, ¿no? Sí, Me interesa sí. explorar las brujas, los terroristas, los abusadores, la gente que hace cosas terribles y cómo llega a convertirse en eso. Y esta vez me interesaba la figura de Medea, de la mujer que destruye a sus hijos. Y un poco inspirado en casos también mexicanos, como el de Paulette. ¿Te acuerdas de ese caso de Paulette? Sí, claro que me acuerdo del caso. Era muy impresionante cómo cuando los 2 padres son detenidos, sospechosos del asesinato de su hija, toda la sociedad se vuelca contra la madre. El padre no les interesa, el monstruo es la madre. Vi un caso parecido en España con el caso Asunta, donde Ajá. también la pareja fue detenida y también la sociedad estaba horrorizada con la madre. Y entonces este era el monstruo que me apetecía explorar esta vez. La madre que destruye a sus hijas y que la sociedad repudia, ¿no? Y cómo llega ahí. Y que se tiene que aliar con quien se tiene que aliar, ¿no? Bueno, es que en principio ella lo que quiere es proteger a sus hijas. Sí, sí, queda claro. Desaparece la hija y... Maritza ¿no? está tratando de protegerla de un tipo muy siniestro. Exacto. Lo que pasa es que está en América Latina, entonces ella sabe que si va a la policía es más peligrosa que el tipo siniestro y que si va a un juez es altamente probable que le pida un delito para evitar otro delito. Esto es increíble. Lo que me estás diciendo está en nuestros países. Sí. No, y- es que esta frase que acabas de decir, que se dice muy fácil, dice tantas cosas de nuestros países y aquí está contado de, ¿no? es un retrato de eso. Si voy a un entonces- policía, si voy a un juez, no, hombre, eso me va a salir carísimo, ¿no? De lo que le tengo que dar por este lado, etcétera. Entonces ella lo busca en otro lugar. Y es así como las mafias se van comiendo al Estado. Por gente que no es mala, gente que simplemente sabe que no puede contar con el Estado, que el Estado es más peligroso que Que no existe, los pues. villanos o no existe. Y entonces esos servicios se los va a dar
alguien que generalmente vendrá del lado oscuro, ¿no? Lo que pasa es que una vez que pasas al lado oscuro ya no hay regreso, porque una vez que has pasado ya eres chantajeable también, y entonces siempre te vas a quedar ahí. Decidiste también contarla, hombre, no son spoilers porque no lo son, pero ya contado cuando se acaba. Ella lo empieza a contar ya dónde está, pues, ¿no? Y lo podemos decir, ¿no? Podemos decir dónde está cuando cuenta la Sí, historia. está en la cárcel, ¿no? está en la cárcel. Ya Cuenta está desde en la la cárcel lo que ha cárcel, ¿no? ocurrido, ¿no? Es llegó ahí. verla hacia atrás, ¿no? Pero me da la impresión, por lo que he leído, que tampoco está muy consciente de lo que le pasó, ¿no? O de por qué le pasó. Está dudando, y yo creo que el lector Está duda, dudando, y yo sí. también dudo, si lo que ha vivido y lo que vive en la novela y la lleva a la cárcel es una caída en desgracia o una liberación. Porque eso también es algo que me interesa del tema de las élites. Viene un poco de un millonario que yo conocí, millonarísimo, brasileño, que no puede pisar la calle, porque está tan aterrado de la violencia y de los asaltos que vive como recluido. Entonces, con todos sus millones, un mes al año, se va a Madrid a vivir como vives tú y como vivo yo, a salir a la calle, a Pero no vivimos en Madrid, que se sepa. tomarse, ¿no? Y entonces él, para él ese dinero es una cárcel también. Está encerrado por todo el dinero que tiene y es una condena que nunca terminará de cumplir, que tendrá que cumplir toda su vida. Y esto es lo que ella va a descubrir también, que el mundo de glamour al que ella llegó creyendo Y que era el estaba sueño, fascinada, ¿no? es una farsa y es una cárcel y la obliga a hacer cosas que ella quizá no quiere hacer. O sea, sí, porque a lo mejor hasta donde he leído sí, pero ¿no? Sí está ese examen, más como duda, ¿no? Sí. Más como... O sea, me parece ¿no? que incluso a mí me gustan dejar muchas cosas que el lector tiene que decidir y me gusta que mis novelas las lean y se vayan a cenar y se peguen de gritos para decidir si ella es una víctima o un verdugo, quién estuvo bien y quién estuvo mal. Creo que las personas son así de ambiguas moralmente, somos. Aunque finalmente aquí hay dos menores, Sí. ¿no? Es decir, que eso es lo que es muy duro, pues, ¿no? Porque sí hay dos menores, dos niñas que un poco son, ¿no? Y sería fácil protegerlas, lo que pasa es que Patricia es una adolescente y bueno, los que somos padres de adolescentes sabemos que esos chicos a los que protegíamos ahora tienen una vida que no nos cuentan. No necesariamente la de Patricia, pero quieren tener secretos para nosotros, quieren tener una vida alejada de nosotros. Y Maritza se está desquiciando porque no se comunica con su hija, no sabe qué es lo que está pasando, la hija no se lo dice. Y entonces hay Como un poco... cualquier adolescente, ¿no? Como cualquier adolescente. Solo que claro, ella acusa la presión de Maritza también para ser completamente perfecta, ¿no? A Maritza le dijeron que ya no tenía que ser ama de casa y que podría ser empresaria, pero ha resultado que es empresaria y ama de casa y madre y tiene que ser perfecta en todo eso y está a punto de explotar. Esta parte de la perfección es interesante, ¿no? Como esta burbuja de nuestras élites latinoamericanas tienen esta aspiración a una perfección muy, muy estereotípica, además, ¿no? Muy aburrida, además, en muchos sentidos, ¿no? Muy... Bueno, es que parte de la autojustificación para ser mucho más rico que los demás es que lo has logrado con tu esfuerzo, lo cual normalmente en realidad lo has logrado con el dinero de tu padre, pero bueno, tú quieres creer que lo has logrado con tu esfuerzo y entonces necesitas esforzarte un montón para estar a la altura de tu justificación moral, ¿no? ante la sociedad. Por eso crees que es lo que pasa. Es decir, estos estereotipos, ¿no? De la perfección, de tal, de cual, ¿no? Que a final de cuentas se pueden derrumbar en 5 segundos, ¿no? Sí, también yo diría que son, y que Marisa representa un poco, la promesa capitalista de principios de los 90, ¿no? Se cae el comunismo y te dicen que si tu trabajo es duro, llegarás a donde quieras. Esto que se dice la meritocracia, ¿no? Claro, entonces 30 años después ya está claro que si naces rico, lo más posible es que te mueras rico. Y si naces pobre, por mucho que te esfuerces, en la mayoría de los casos. Entonces, Maritza también se le cae ese sueño, porque es el sueño que se está cayendo en todas partes ahora mismo, es lo que estamos dejando de creer. Es lo que estamos viviendo. Ella es un poco, todo lo que le pasa es
es una manifestación de la falta de fe en la democracia que está viviendo, por supuesto, América Latina, pero el mundo en general. Y quiero suponer que hace 6 años hicieron el podcast, ¿no? Que hace 6 años eso no estaba tan claro como está hoy y tuviste que, ¿no? Ajustar algunas cosas de esto, ¿no? Esta claridad que hoy tenemos que nuestra vida de los 90 se terminó, ¿no? Claro, es que vino la pandemia. La pandemia aceleró todo eso y también aceleró el formateo audiovisual de nuestra lectura, porque nos encerramos en nuestra casa y se produjeron muchas más series y películas. Y entonces todo eso hizo que este libro fuese más actual ahora que en ese momento. Que en ese momento. Muy curioso. Pues parece, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Es decir, este thriller, digamos, que vas caminando, resulta hoy mucho más actual a lo mejor que lo que hace 6 años, ¿no? Porque todavía no lo veíamos, aunque empezaba. Ya se empezaba a ver en todas partes, ¿no? Empezaba, pero ahora es mucho más intenso. Y ahora también yo diría que hemos ido viendo en nuestra sociedad el equivalente a la relación entre Maritza y el mafioso Reinaldo Jáuregui. Una relación de fascinación mutua y de destrucción mutua. Ellos dos, a ella le gustaría un poco ser él, un tipo libre que se ha hecho a sí mismo y que no juega según las reglas de la sociedad, pero a él le gustaría ser ella. Un abogado, sí, con su hotel boutique, su familia exitosísima, glamurosa. exactamente. Entonces, están como fascinados uno con el otro, pero se están destruyendo mutuamente. No solo es él el que la arrastra al infierno. Ella también lo está exponiendo ante una gente que lo va a despreciar, ¿no? Entonces, es una relación de fascinación y destrucción entre las élites y la mafia. Y como se llama el accidente, no tiene que ver con eso, pero no es accidente que Maritza sea abogada. Claro. Porque en el mundo donde la ley no existe, en los países donde la ley no existe, donde está suplantada por otras fuerzas, ¿no? Las del crimen, las de la mafia, las de los grupos delincuenciales, es una abogada la que acaba estando ahí, ¿no? Sí, y es la que se mueve por los claroscuros, ¿no? Nuestros sistemas además en realidad son tan burocráticos que hay muchas cosas que no sabe nadie. Sabes de la palabra mexicana, ¿no? La palabra mexicana dice abogánster. Pues la vamos a adoptar. Que no es mala, ¿no? La vamos a internacionalizar. No es mala, ¿no? Sí. No, ese es abogánster, ¿no? Claro. Porque como tú dices, en esos caminos te vas perdiendo. y te vas encontrando con los que solo son gángster. Y entonces, ¿qué tal si me vuelvo Yo conozco gángster, gente, ¿no? de mi medio que no eran ricos, pero sí íbamos a ir todos a la universidad, más o menos, a tener una carrera. Empezaron a ser empresarios, empezaron a ganar mucho y tengo amigos, 3, que están presos. Porque, bueno, parecía tan fácil, se desviaron un poquito. Una vez que te desvías ya... No pasó nada. Sí. Ya está a la venta. Santiago, gracias. Se llama El Accidente. Lo pueden comprar. Gracias por haber venido. Gracias, como Gracias, siempre, Santiago. Que Carlos. les vaya muy bien. Hasta luego.